Qué lindo es adorarle, gloria a Dios. Qué maravilloso es tomar realmente real conciencia de todo lo que ocurre, ¿no? Cuando nosotros le adoramos. Ay, 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 qué lindo, gloria a Dios. ¿Me escuchan bien ustedes allí? Gloria a Dios. Mire, gloria a Dios. Yo insisto en que es muy, pero muy importante identificar los tiempos que vivimos y lo que tenemos por delante, ¿verdad? Lo que pasó fue una bendición grande, ¿verdad? Pero va quedando atrás. Es importante saber qué estoy viviendo, qué tiempo vivo y qué se avecina, gloria a Dios. Y cómo debo responder yo frente a los tiempos que se van dando en nuestro caminar, ¿verdad? Ahora, fíjense, es muy importante que comprendamos que en este tiempo que vivimos, que es, y nosotros hemos reconocido como tiempos finales. Ahora, el tiempo final para nosotros, el pueblo de Dios, es una gran oportunidad. No es que llegó el día del fin y todo terminó y el apocalipsis y el fin del mundo. Escuchemos bien esto. El tiempo final para nosotros es una bendición grande, porque muy cerca está nuestro Señor. Y nosotros como pueblo de Dios anhelamos verle cara a cara. ¿Cuánto anhelas verle cara a cara? Entonces, dale un fuerte aplauso al que vive, claro que sí, aleluya. Mira, hermano. Entonces, de alguna manera tenemos que comprender que a través de la palabra, el Espíritu Santo nos va a ir equipando, ¿verdad?, para poder enfrentar los días que tenemos que enfrentar, que son estos últimos tiempos. Ahora, observemos y tomemos una palabra que usted conoce muy bien y que no se debe olvidar, por eso la vamos a repetir, gloria a Dios. El libro de Malaquías, mire, capítulo 4, versículo 5. Cuando nosotros abordamos el capítulo 4 del libro de Malaquías, que es el último capítulo del Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar aquí que dice el gran día del Señor, dice esta versión que tengo aquí, que es la Biblia de las Américas, ¿no? Ahora, está hablando del advenimiento del día de Jehová, dice en la versión Reina Valera 60. Entonces, el capítulo 4 del libro de Malaquías nos habla de los instantes previos a la venida de nuestro Señor. Amén. Y observemos que aquí hay algo muy, pero muy importante. Capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Ahora, observemos algo aquí. Mire, cuando Malaquías, en el capítulo 4, menciona esto, no está hablando de la primer venida del Señor, porque está hablando del día grande y terrible, ¿verdad? Y recordemos que Él vino para salvación. Vino a entregar su vida, así ocurrió, fue muerto allí en la cruz, resucitó al tercer día, vino a traer salvación para el hombre, ¿verdad? El día grande y terrible es justamente la segunda venida del Señor. Entonces, viendo acá las instancias previas a este acontecimiento, que es la segunda venida del Señor, dice que Él enviaría a Elías. Y es muy importante, también vemos algunas similitudes cuando la palabra nos habla de la segunda venida del Señor con la primera venida. Y esto es importante. Entonces vamos viendo en ese caso y en otros casos, en otros ejemplos bíblicos, que lo que ocurrirá, ¿verdad?, en el futuro es lo que pasó en el pasado. Mejor dicho, lo que pasó en el principio ocurrirá en el final. Hay distintos eventos que se van a ir dando y que son exactamente idénticos, ¿verdad? Ustedes recordarán que antes de la venida de nuestro Señor por primera vez, que tampoco fue por primera vez, pero ahí ya tendríamos que avanzar y hay mucha tela para cortar, vamos a ver otro día, porque hubo distintas apariciones del Señor, ¿verdad? Una de ellas fue con Abraham. Ahí dice que Melquisedec, gloria a Dios, es sumo sacerdote, ¿verdad? Eso fue una aparición de nuestro Señor. Entonces, pero no es el tema de hoy, no quiero irme por las ramas, gloria a Dios. Vamos de vuelta al punto. Mire, el punto es este: cuando nuestro Señor vino
a entregar su vida allí en la cruz del Calvario para la salvación nuestra, antes de su aparición, ¿quién fue el que abrió un camino? Juan el Bautista, gloria a Dios. Y es impresionante porque dice que el espíritu de Elías estaba sobre Juan. Esto es tremendo. Entonces observemos que el espíritu de Elías interviene en la previa a la venida del Señor. Lo hizo en el pasado, cuando Cristo vino hace algo más de 2000 años, y lo va a hacer ahora. Es más, yo creo con todo mi corazón y sin temor a equivocarme que el espíritu de Elías ya está obrando en nuestra vida en estos días. Entonces, observando esto, nosotros sabemos que el versículo 6 del capítulo 4 de Malaquías dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces, este mover es un mover de restauración familiar. Un mover de restauración familiar. El obrar del espíritu de Elías en la familia. Entonces, lo que yo quiero que podamos compartir hoy parte desde aquí, ¿verdad? Y tiene que ver con el mover del espíritu de Elías en el hogar. Porque la restauración de la cual está hablando Malaquías y del versículo base que hemos tomado, se va a dar en la familia, se va a dar en el hogar. Aleluya, gloria a Dios. Acompáñeme entonces al libro de Lucas. Mire, libro de Lucas, le damos gracias al Señor, capítulo 1, gloria a Dios. Vamos a revisar el versículo 8 en adelante. Mire, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: aconteció que mientras Zacarías, ¿recuerda quién fue Zacarías? El papá de Juan. Dice: aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Versículo 14. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, ni si será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ahora observemos la función de Juan en aquellos días bajo el espíritu de Elías, que es interesante porque eso se decía ¿de quién? De Juan el Bautista. Se decía que el espíritu de Elías estaba en él. Mire, es más, había un cierto parecido. Se vestían de manera similar y obviamente el mismo espíritu se movía. Dice el versículo 16: y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Entonces aquí vemos una de las funciones del espíritu de Elías, que es hacer volver a muchos de los hijos de Dios a su Señor. E irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, dice el versículo 17, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aleluya. No podemos dejar de recordar que el Señor estableció 5 ministerios, nos dice el libro de Efesios. Esos 5 ministerios son ministerios primarios, son ministerios que tienen una función, la función de equipar a la iglesia, a los justos, a los santos, ¿verdad? En ese equipamiento de los días finales
interviene el espíritu de Elías. Amén. Porque fíjense, de repente, bueno, nosotros nos podemos imaginar que en un momento como este puede entrar Elías, vestido con pieles, ¿no? Con el pelo largo, con un báculo, no sé, gloria a Dios, si queríamos, tenemos todo, ¿no? Mudo frente a eso. Bueno, mudo se quedó Zacarías, gloria a Dios. Pero ahora observemos. ¿Cómo va a trasladar el espíritu de Elías ese poder? Lo va a hacer a través de los ministerios primarios que el Señor va a utilizar. El Señor utiliza los ministerios, los 5 ministerios, para equipar a la iglesia, para equipar a los santos. Dentro de ese equipamiento interviene el espíritu de Elías. Entonces es muy importante que nosotros los ministros de este tiempo podamos comprender que es muy necesario ministrar bajo la unción del espíritu de Elías. Y ministrar bajo la unción del espíritu de Elías, obviamente tenemos que recorrer los días de Elías, tenemos que revisarlos, tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo, que nos ayude, que nos revele, que nos muestre por dónde. Y fíjense que aquí clarito lo dice, escúcheme, versículo 17, irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Esa es una función. Restauración familiar. Y mira lo que dice, y a los desobedientes a la actitud de los justos. Entonces, los justos, ¿quiénes son los justos? Aquellos que hemos sido justificados por la sangre del Cordero, los que hemos sido redimidos, aquellos que nos ha dado nueva vida al Señor. Nosotros tenemos que tener ciertas actitudes que tienen que coincidir con un justo. ¿Cuánto entienden esto? O sea, los justos tienen actitudes. Nosotros tenemos que ir conociendo esas actitudes para ir practicándolas, ¿verdad? Y una de las funciones del espíritu de Elías es aquellos que desobedecen justamente la instrucción que el espíritu da para transformarse en un justo, comiencen a practicar la justicia. ¡Ay, qué lindo esto, por favor! Entonces, sacando algo en limpio de todo esto, evidentemente en los días finales, el Señor va a trabajar en nuestra vida de tal manera que nos va a educar, nos va a mostrar el verdadero camino, nos va a mostrar por dónde sí y por dónde no, nos va a aconsejar. ¿Cuántos están entendiendo esto? En base a esto, observe algo que quedó registrado aquí. Dice, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces la función del espíritu de Elías es preparar un pueblo dispuesto. La función que tenemos los ministros hoy es preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Para quién? Para el Señor. Amén. Ahora observemos algo aquí. Dice el versículo, gloria a Dios, 18. Entonces Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Versículo 20, he aquí te quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Aleluya. Entonces observemos que aquí está por un lado el mover de Elías, por un lado este mover profético, este mover poderosísimo, ¿verdad? Hay un mover también angélico, gloria a Dios. Hay un mover angélico, porque fíjense que interviene allí el ángel. Entonces, es de esperar también para estos días que haya un mover profético poderoso, que haya un mover angélico y que haya incredulidad. Ay, porque esto le pasó a Zacarías. Y la incredulidad lo dejó mudo. Y me voy a quedar mudo, yo soy incrédulo. Y sí, tal vez no perderá el habla el incrédulo, pero va a dejar de hablar lo que tiene que hablar. Y tal vez para eso va a estar mudo. Y lo que va a hablar va a abrazar cada vez más la incredulidad. Por eso que en los días finales, hermano mío, la incredulidad va a avanzar a pasos agigantados.
Y nosotros tenemos que declarar la guerra a esto, porque no nos puede encontrar incrédulos el Señor de ninguna manera, sino que tenemos que abrazar la fe de Cristo y contender por esa fe. Vuelvo a repetir, el incrédulo se queda mudo para hablar las verdades de Dios. No es que se queda mudo, no es que pierde las cuerdas vocales, no, va a hablar. Pero lo que va a hablar no va a edificar, lo que va a hablar no va a construir, lo que va a hablar no va a contribuir al proceso del Espíritu Santo de preparar un pueblo bien dispuesto, sino que a veces lo contrario. Amén. Entonces, en este orden de ideas, yo quiero que me acompañe a Mateo, capítulo 17, versículo 11. Mira, hermano, gloria a Dios. ¡Ay, qué lindo es el Señor! Gracias, Jesús. Mateo 17, ¿le dije? Sí, versículo 11. Gloria a Dios. Versículo 10 primero. Dice que los discípulos le preguntaron al Señor: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Aleluya, gloria a Dios. Versículo 11 dice, respondiendo él, ¿quién respondió? Nuestro amado. Respondiendo él dijo, esto lo dijo Jesús, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Aleluya. Qué tremendo esto, ¿no? Ahora, miren lo que dice el versículo 12. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en mano de ellos. Esto fue lo que ocurrió en aquellos tiempos. Si esto lo volcamos a estos días, tenemos que comprender que va a ocurrir lo mismo. Elías, el espíritu de Elías, ya se mueve en medio nuestro. La incredulidad va a avanzar sobre muchos, ¿verdad? La restauración de todas las cosas va a avanzar sobre otros también. Ahora, dice la Biblia que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces tenemos que conocer esta proporción. Sobre muchos va a avanzar la incredulidad. Sobre pocos van a alcanzar la restauración. Es muy importante entender esto. No es que el Señor quiere que pocos sean restaurados. De ninguna manera. Él quiere que todos obtengamos la bendición. Pero tenemos que comprender y discernir los tiempos finales para que esos pocos se transformen en algunos más. Porque más serán los que avancen sobre la incredulidad y más serán los que avancen sobre no reconocer el espíritu de Elías. No reconocer el espíritu de Elías es de alguna manera darle la espalda al espíritu de Elías, porque creo que todos nosotros los creyentes en Cristo Jesús, el Señor va a permitir que estemos al alcance de una palabra como esta. Aquí en la China, a lo largo y a lo ancho de todo el globo, el Señor va a enviar a Elías, va a enviar este espíritu, va a utilizar a sus ministros. ¿Para qué? Para enviar este mensaje al pueblo. Y es un mensaje muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es el mensaje para los tiempos finales. Entonces, el tiempo que nos toca vivir, nosotros tenemos que estar abiertos a este mensaje, porque es vital, hermano, porque si no vamos a estar fuera de tiempo. Y vamos a hacer, no sé, mejor, hasta nos podemos agotar haciendo muchas cosas, pero no vamos a estar dando golpes al aire y no vamos a ser certeros. Observemos algo, mire, acompáñeme a Romanos 5:11. Mire, hermano, gloria a Dios. Romanos capítulo 5, versículo 11. Gloria a Dios. Mire. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, el tiempo, amado mío, que estamos viviendo, es un tiempo de reconciliación. Ahora, dijimos que estamos trasladando este mensaje, el espíritu de Elías moviéndose en el hogar. El hogar es la familia. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros podamos comprender que el tiempo que nos toca vivir es un tiempo de restauración de todas las cosas. Y principalmente hoy estamos viendo, bajo la unción del Espíritu Santo, el mover de Elías en el hogar, el mover de Elías en la familia. Es un tiempo de restauración familiar.
Es un tiempo de poder recuperar todo lo perdido dentro del hogar. Pero para poder recuperar lo perdido, vos para recuperar algo perdido primero tenés que saber que perdiste. Porque de repente si no está identificado lo que se perdió, ¿cómo vamos a recuperarlo? Es muy importante. De repente vos te das cuenta que perdiste algo, lo vas a buscar. Pero si no lo notás, no lo vas a buscar. Entonces, es necesario que nosotros despertemos al mover de estos últimos días para que podamos advertir lo que vamos perdiendo en el camino. Gloria a Dios. Ay, Señor amado. Mire lo que dice Ruth capítulo 3, en el versículo 1. Y aquí vemos una de las funciones de justamente los ministros de lo que estamos hablando hace instantes. ¿Por qué? Cuando nosotros abordamos el libro de Ruth, vemos en el libro de Ruth, hermano mío, vemos distintas figuras que nos muestran algo precioso. Distintos son los personajes y varios los personajes que intervienen dentro del libro de Ruth. Cuando hablamos de Ruth, estamos hablando de la iglesia. Es figura de la iglesia. Aquella que fue redimida, aquella que justamente salió de Moab, salió de la esclavitud y recibió libertad. Aquella que fue redimida por ese pariente cercano. Bueno, usted conoce el libro de Ruth, ¿verdad? Ese pariente cercano que finalmente terminó siendo el esposo de Ruth, es figura de nuestro amado Señor Jesucristo, que se casa con la iglesia. Amén. Pero también interviene la suegra. Interviene la suegra de Ruth. La suegra de Ruth puede ser figura del Espíritu Santo en su intervención en estos días y también puede ser figura de los ministros en estos días. Porque fíjense que si recorremos todo el libro de Ruth, vamos a notar que Ruth siguió las instrucciones de Noemí y eso lo llevó a la bendición. Entonces nosotros como pueblo de Dios necesitamos recibir instrucciones y seguirlas. Y esas instrucciones tienen que venir de parte de los ministros que el Señor prepara para este tiempo. Ahora observemos algo aquí. Después su suegra Noemí le dijo, el ministro le dijo, el delegado de parte de Dios le dijo, ¿a quién? A Ruth. ¿Y quién es Ruth? La iglesia. ¿Qué le dijo? Gloria a Dios. Hija mía. ¿Qué le dijo? Hija mía. ¿Qué dice Malaquías de los últimos tiempos? Que en los últimos tiempos el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Por eso que en estos días usted va a escuchar hablar muchísimo de la paternidad espiritual. Obviamente que paralelamente al mover genuino de parte de Dios, va a haber un mover de falsificación de parte del enemigo. Por eso que vamos a encontrar padres espirituales genuinos de parte de Dios y obviamente vamos a encontrar padres espirituales que son utilizados por las tinieblas. Ahora, volvamos al tema. Cuando le dice hija mía, aquí está mostrándonos a vos y a mí, a todos nosotros hoy, bajo la unción del Espíritu Santo, que es muy importante reconocer paternidad en los últimos tiempos. Es muy importante. Ahora volvamos aquí. ¿Por qué? Porque el padre espiritual va a buscar algo muy importante para el hijo. Miren. No he de buscar seguridad para ti y para que te vaya bien. Es tremendo esto, hermano. Esto es tremendo. Fíjense, una cosa es un padre espiritual que busca seguridad para el hijo espiritual para que el hijo espiritual le vaya bien. Y otra cosa es un padre espiritual que busca ejercer patria potestad sobre el hijo para sacar provecho. Amén. Entonces, por un lado vemos la paternidad genuina y por otro lado vemos la paternidad falsa. Pero nosotros no podemos ignorar eso, ni tampoco nos vamos a escandalizar porque es claro el Señor a través de la palabra de lo que va a ocurrir, mayormente en estos días, porque falsos hubo siempre. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los falsos que hubo siempre, de los que habló Pablo, por ejemplo, con los falsos de hoy? Es que hoy van a abundar, hoy van a abundar. Siempre hubo ministros falsos, siempre hubo falsos profetas, siempre los hubo. Pseudos iglesias, siempre los hubo, gloria a Dios. Pero en estos tiempos la cosa será al por mayor, hermano. Porque va a sobreabundar esto. ¿Por qué razón? Porque va a sobreabundar la maldad. Pero al mismo tiempo la Biblia, ¿qué nos dice?
El amor de muchos se enfriará, pero ¿qué también nos dice cuando el mal o la iniquidad avance? Que va a sobreabundar la gracia del Señor. Gloria a Dios. Cuando la gracia del Señor sobreabunda, ¿de qué manera sobreabunda? Él suelta su palabra. Esa palabra nos alcanza. Y el que cree en esa palabra, cree en Él. Y aunque esté muerto, vivirá. Y esto es tremendo, hermano. El poder de la resurrección está en su palabra. Entonces, cuando esa palabra alcanza nuestras vidas, nos resucita. Volvamos aquí. Dice, no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien. Gloria a Dios. Entonces, mire, hermano, es muy importante que comprendamos algo aquí. Noemí estaba pensando en el futuro de Ruth. ¿Y a dónde apuntaba? Apuntaba a que Ruth pueda tener un hogar, pero no cualquier hogar, sino un hogar bien constituido que venga de la mano de aquel que realmente podía redimirla, porque hombres sobraban, pero el que tenía el poder de redimirla era un pariente cercano. Entonces, esto es muy importante. Si esto lo trasladamos a nuestros días hoy, hermano mío, por allí dicen que el futuro lo armamos nosotros. Es una verdad a medias, porque las decisiones las tomamos nosotros, pero el Señor tiene preparado un futuro para cada uno. Y si nosotros nos ponemos bajo su cobertura, bajo su manto de unción, Él nos va a guiar. ¿Por qué? Porque ese espíritu maravilloso que estaba sobre Noemí nos va a llevar a la gran victoria. Por eso es tan importante estar bajo cobertura. No para que otro nos diga lo que tenemos que hacer nada más. Eso es una mentira al diablo. Tenemos que entender esto. A usted yo no le voy a decir jamás lo que tiene que hacer puertas afuera de la iglesia. Por favor, pero tengo que sí decirle lo que tiene que hacer en estos tiempos conforme a la palabra que recibimos. Y esa guía de parte del Espíritu Santo nos va a llevar a todos a la victoria. Porque si observamos el libro de Ruth, nosotros vemos que fue bendecida Ruth, finalmente se casó con este hombre que podía redimirla, tuvo un hijo, y relata la Biblia que Noemí, teniendo en brazos a ese hijo, le devolvió la felicidad. El Señor le devolvió la felicidad tener ese hijo. Porque ella pensaba que jamás iba a tener un nieto en brazos. Se habían muerto sus dos hijos. Entonces yo jamás voy a tener un nieto en mis brazos. Sin embargo, y este nieto pertenecía al linaje ¿de quién? Del rey David. Y del rey David vino nuestro Salvador. Entonces hay un gran propósito. Pero los grandes propósitos de Dios se desatan en el hogar. Y en estos últimos tiempos va a haber infinidad de hogares destruidos. ¿Por qué? Volvemos a la palabra. En estos días la pastora predicó sobre la apostasía. Y uno de los significados de la palabra apostasía es divorcio. Entonces, la Biblia nos dice que el Señor no vendría sin antes que venga una apostasía. Y va a ser una apostasía generalizada. Entonces, no es casualidad que en estos tiempos nosotros vemos divorcios al por mayor, sino que es parte de un mover de las tinieblas para que esto crezca. Entonces, hermanos míos, tenemos que comenzar a unar todo lo que vamos recibiendo de parte del Señor para identificar los últimos tiempos y para poder tomar la instrucción que viene del Señor y vivir en victoria estos tiempos que nos quedan vivir aquí sobre la tierra. Vamos ahora, por favor, gloria a Dios. Mire, a Mateo 3:3. Gloria a Dios. Mateo 3:3, acompáñeme. Primer libro del Nuevo Testamento, ¿no? Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Aleluya. Predicación de Juan el Bautista, es el título. Versículo 3 dice: porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Fíjese qué tremendo esto. Una proclama en el desierto. Entonces, el desierto tiene que ver con soledad, el desierto tiene que ver con esa tierra árida, seca,
esa tierra inhóspita, o sea, todo un entorno complicado, ¿verdad? Entonces, los días finales va a haber un entorno complicado, pero en ese entorno complicado va a haber una voz, que es la voz del espíritu de Elías. Y a dónde yo les he dicho en muchas oportunidades que tomemos en cuenta una voz como un vehículo, porque depende de la voz que escuchemos, va a ser a dónde nos va a llevar ese vehículo. Amén. Entonces, si nosotros identificamos la voz del espíritu de Elías, ¿sabe dónde vamos a ir a parar? Gloria a Dios. A que nuestros caminos sean derechos. ¿Cuántos tienen de esto? Porque dice que esta voz dice: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Entonces, hermano, yo creo que todos nosotros, ¿verdad?, de alguna manera estamos coincidiendo en que en estos caminos preciosos del Evangelio tenemos que caminar derecho. ¿Amén? Porque si seguimos caminando torcidos, y bueno, vamos a seguir cosechando la misma cosecha que en el pasado, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. El Señor nos va a equipar en este tiempo, enderezando nuestros pasos para llevarnos a obtener la cosecha que Él tiene preparada para nosotros. Entonces puede ser que no sé, que nuestra vida hoy esté hechilacha, qué sé yo. Puede ser que estemos pasando el peor de los momentos. No importa la situación que podamos estar pasando, ¿verdad? Lo importante es saber que estando en Cristo, si yo me hago uno con Él, o sea, uno con la palabra, y empiezo a caminar sobre ella en fe, mis pasos se van a enderezar. Ahora, dale un aplauso al Señor. ¿Qué significa que los pasos se enderecen? ¿Qué significa que los pasos se enderecen? Fíjense, hermanos míos, el que anda torcido, ¿verdad? El que anda torcido, ¿por qué anda torcido? Y porque está acostumbrado a andar torcido. Y ya hace muchos años que está andando torcido y sigue andando torcido. Entonces tiene que haber alguien que le enderece los pies. Tiene que haber alguien que le enderece los caminos. Esa es la palabra. La palabra de Dios nos va enderezando el camino, nos va mostrando el camino donde tenemos que andar. Entonces, traigamos esto a este día, por ejemplo, en donde Dios nos dice que el espíritu de Elías se moverá con poder en los últimos tiempos, enderezando nuestros pasos. Entonces, si nuestros pasos se enderezan por el espíritu de Elías, y bueno, evidentemente habrá cosas que tienen que cambiar. ¿Y qué va a cambiar? Vamos al ejemplo del desierto. ¿Verdad? En el desierto, cuando uno camina, se marcan las huellas, ¿no? Sí. Bueno, si uno camina torcido, ¿cómo estarán esas huellas? ¿No es cierto? Entonces, a medida que nosotros caminemos en el Señor, bajo este espíritu, tenemos que ir observando las huellas que vamos dejando. ¿Verdad? Si seguimos caminando como Chaplin, vamos a tener problemas. Pero si los pasos se empiezan a alinear con los pasos del Señor, la cosa va a cambiar. Entonces tenemos que cambiar nuestros pasos. Mire lo que vemos en el rey David. Vamos, 2 de Samuel, sí. 2 de Samuel 6, versículo 18, por ahí, a ver. 2 de Samuel 6. Avanzame, por favor, gloria a Dios. A ver. Bueno, vamos a quedar acá. Un poquito más, gloria a Dios. A ver. 20. Pero al regresar David para bendecir su casa, acá estamos viendo la casa de David. ¿Amén? Pero al regresar David para bendecir su casa, coincide con la obra del espíritu de Elías en los últimos tiempos en el hogar, en el tuyo, en el mío, en todos nosotros. Al regresar David para bendecir su casa, Milcal, gloria a Dios. ¿Quién era Milcal? ¿Se acuerdan? La hija del rey Saúl, ¿verdad? La esposa de David. Entonces esto es matrimonial la cosa, está en casa, ¿no? Gloria a Dios. Al regresar David para bendecir su casa, Milcal, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. ¿Qué hizo Milcal? Qué bonito, ¿eh?
Mirá el rey David, así que vos sos rey, ¿no? Mirá qué bárbaro, mirá lo que hiciste, qué vergüenza. ¿A quién le querés contar que vos sos creyente? ¿A quién le querés contar que vos sos...? ¿Qué hizo Milcal? Menospreció a David. Venga, gloria a Dios. Y David le dijo a Milcal, eso fue delante del Señor, que me escogió en preferencia de tu padre. ¿Viste cuando la esposa le dice al marido, mi papá me trataba mejor que vos? Me compraba todo lo que quería, ¿no? Bueno, entonces, en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. Fíjense qué tremendo, porque aquí había un hogar donde... yo no creo que esto haya sido la primera vez. Amén. Porque imagínense que... yo no sé, pero si tuviéramos que ponernos en los zapatos de la esposa de un rey, me imagino que, y sobre todo en aquellos días, no en los días que nos toca vivir hoy, pero en aquellos días debería existir un gran respeto de la reina al rey, gloria a Dios, de una esposa del rey al rey. Sin embargo, ella lo menospreció. Entonces, aquí nos muestra, hermano mío, que dentro del hogar puede haber menosprecio. Esto es tremendo, ¿eh? Y bueno, en este caso vemos menosprecio de Milcal hacia David, ¿verdad? Pero hay algunos David que son medios Milcal y hay algunas Milcal que son medios David. Entonces, la cosa puede ser al revés también. Amén. No solamente la mujer menospreciando al varón, sino también al revés. Y esto es muy importante que nosotros lo comprendamos porque es uno de los males. Es uno de los males. Fíjese, por ejemplo, estando en Cristo nomás, gloria a Dios. Estando en Cristo, esto es bien tremendo. A veces en el Señor, no sé, o uno de los dos avanza un poquitito más que el otro y a veces cree estar en una situación superior, ¿verdad? Y esto no funciona así. Otras veces en lo secular. ¿Qué pasa cuando a veces la mujer, trabajan los dos y gana más la mujer que el marido? Se complica, ¿no es cierto? Gloria a Dios. O cuando el único que trabaja fuera del hogar, porque en casa también se trabaja, no es que no se trabaje, es el esposo. Vos no haces nada, acá que trabaja soy yo. No. Es muy importante que no nos menospreciemos dentro del hogar. El espíritu de Elías ingresa en los hogares y empieza a descubrir lo que a veces está encubierto. Ahora, cuando hablo de que algo puede estar encubierto, no estoy hablando de que esté escondido. Puede estar escondido para nosotros mismos. Porque, ¿cómo escondido para nosotros mismos? ¿Qué quiero decir con esto? Porque una cosa es que no se ventile lo que pasa en casa afuera, ¿verdad? Pero hay momentos en donde ni nosotros mismos nos damos cuenta de lo que estamos haciendo en casa. ¿Por qué? Porque no tenemos la luz del Señor. Entonces, en estos últimos tiempos, al abrir nuestro corazón y estar predispuestos a que ingrese el espíritu de Elías, el espíritu de Elías va a traer revelación a nuestra vida. Y dentro de esa revelación, muchas veces nos va a mostrar lo equivocado que estamos. Esto es muy importante, por favor, Dios mío. Esto es muy, pero muy importante. Fíjense cómo nosotros venimos de una generación, muchos de nosotros, no los jovencitos, pero de una generación 100% machista, ¿no? Y de repente en esa generación, jamás se valoró el trabajo de la mujer dentro de la casa. Y es más, aún fuera de la casa pasa en la sociedad misma. ¿Por qué le pagan más un varón que una mujer? Es tremendo, las mujeres ganan menos que los varones y trabajan más, ¿verdad? Pero bueno, no es el punto, no nos vamos a meter con la patronal y con las paritarias ahora, vamos a dejar eso ahí. Vamos a avanzar sobre el espíritu de Elías en el hogar, tenemos que dejarlo entrar. Ahora, cuando dejamos entrar ese espíritu empieza a mostrarnos y a revelarnos situaciones que deben cambiar en nuestro hogar. Y gloria a Dios. Mire, ay Señor amado, acompáñeme. Vayamos ahora juntitos, ay Señor amado, a Mateos 7:5. Ay, qué lindo es el Señor. Mire, Mateos 7:5. La Biblia de las Américas, la que tengo aquí, tiene un título en el versículo 7 que dice: el juicio hacia los demás. Gloria a Dios.
Vayamos al versículo 5. Gracias, Señor. En donde habla nuestro Señor Jesucristo y dice, hipócrita. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Saca primero la viga de tu ojo. Ay, ay, ay. Entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Gloria a Dios. Vamos a otra versión, vamos a Telea. Gloria a Dios. Mire, fíjense lo que dice esta versión. Saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. ¡Qué lindo! ¡Qué linda versión! ¿Amén? O sea, el que tiene una rama, ¿amén? Ay, Señor, tenemos que ver bien. Entonces, esto es muy importante que nosotros podamos comprender esto. Yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que ser dóciles en el hogar. Amén. Y sí, amén, sí, pero vos porque vivís sola y te peleás vos sola. Gloria a Dios. Pero la cosa, cuando es de a dos, la cosa cambia. Cuando es de a dos, la cosa cambia, ¿no? Gloria a Dios. Fíjense, si nosotros somos dóciles, y aquí no estoy hablando de ser dócil la mujer con el marido o el marido con la mujer, ¿verdad? Y recibir cualquier cosa. No. Ser dóciles al Espíritu Santo. Porque ¿sabe una cosa? Yo le echo la culpa a mi señora de los males que vivimos. Y mi señora me echa la culpa a mí de los males que vivimos. ¿Sabe cuándo salimos de esa situación? Nunca. ¿La culpa la tenés vos? No, la tenés vos. Y así estamos, gloria a Dios. Yo no sé si en su casa pasa lo mismo. Me contó un pajarito que sí, pero fíjese, hermano mío, recién cuando le empecemos a dar intervención al Espíritu Santo, Él va a enviar el espíritu de Elías a nuestro hogar. Ahora, el espíritu de Elías, fíjense, si nosotros nos remontamos, por ejemplo, a la prédica de Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista? Hipócritas decía, ¿verdad? Raza de víboras, bueno, no sé cuántas cosas. O sea, claro, el tema es que el espíritu de Elías comienza a sacar a luz muchas cosas que nosotros a lo mejor ni siquiera identificamos, y menos nos vamos a identificar con ellas, pero van a salir a la luz. Y ahí, claro, ahí se arma. Ahí se arma porque nos molesta. Nos molesta. El que dice que no le molesta, no, yo dejo que el Espíritu Santo me guíe y viajo en una nube. Es un mentiroso. ¿Amén? Es un mentiroso. El Espíritu Santo, a través del Espíritu de Elías, va a ir sacando todo aquello que debe cambiar en nosotros. Y qué tremendo, ¿no? Porque cuando eso sale, lamentablemente, dañamos al que tenemos al lado. Y cuando pasa lo mismo del otro lado, dañamos al que tenemos del otro lado. Gloria a Dios. Entonces se van produciendo heridas. Si el espíritu de Elías no interviene para traer liberación y sanidad, esas heridas pueden llegar a ser hasta de muerte. Porque una herida, si no se sana, ¿qué pasa? Se infecta. ¿Verdad? Y cuando se infecta, la cosa se complica. Entonces el Señor nos manda el mejor de los antibióticos en estos días, que es su bendita palabra, y que anhela que el Espíritu de Elías intervenga. Entonces hay un rol del Espíritu Santo, hay un rol del Espíritu de Elías en el hogar en estos tiempos. Tiempos complicados, tiempos en donde justamente, ¿no? Donde justamente, hermanos míos, el enemigo está haciendo de las suyas. Y sabe una cosa, le está yendo bien. ¿Por qué le va bien? Porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Entonces, de repente puede haber alguien o alguno de nosotros que tengamos una pila allí en la pared de diplomas y que hemos estudiado teología y demás, y bueno, y de repente tenemos máster en liderazgos y tenemos no sé cuántas otras cosas más. Y a veces las exhibimos, ¿no? Yo hace muchos años que estoy en el Señor, yo este estudio ya lo hice, esta palabra ya la recorrí, el Señor me trajo revelación aquí, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, gloria a Dios.
Pero, hermano mío, el tema es que si nosotros no reconocemos los tiempos, no identificamos el tiempo en que vivimos, desconocemos la intervención de estos días finales de parte del espíritu de Elías, no va a obrar el espíritu de Elías. Y no porque no quiera, sino porque yo no lo voy a dejar entrar. Porque imagínese, hermano mío, que de repente el espíritu de Elías lo primero que hace es sacar a luz las cosas. ¿Y nosotros qué hacemos cuando sacamos a luz las cosas? Queremos apagar la luz. Para que no se vea, claro. Entonces fíjese que esto es tremendo, porque si apagamos la luz, lo peor que podemos hacer es esconder lo que no debe, lo que el Señor saca a luz. Entonces, cuando el Señor saca a luz aquello que debe morir en nuestra vida, y ahí tenemos que ir al Señor y decirle: Señor, yo no quiero esto para mí. No quiero esto para mí. Esta palabra es muy importante entenderla. ¿Cuántas veces algunos de nosotros fuimos al Señor y dijimos: Señor, ¿por qué no cambias a mi señora? ¿Por qué no cambias a mi esposo? ¿Por qué no cambias a mi hermano? ¿Por qué no lo cambias? ¿Qué dice ahí? ¡Aleluya! ¡Sacá la rama! Amén, me dijeron allá. Sacá la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo de demás. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Qué tremendo, ¿no? Y acá lo tomamos de manera risueña, pero en el medio del calor, en el medio del fuego de la prueba, gloria a Dios. Amén. Cuando la temperatura subió, ¿no? Gloria a Dios. Una vez alguien me dijo: mira, yo me voy. Mira qué bárbaro, gloria a Dios. Otro me dijo: yo me quedo porque yo no tengo que ganar. Dice: pero el que se iba, yo le pregunté: pero ¿y cómo se soluciona la cosa? Después cuando se le pasa la locura, yo vengo. Está bien, gloria a Dios. Pero resulta que la locura no se le había ido. Porque después, ¿no? Gloria a Dios. No sé si a usted le pasó. Sobre todo, viste, las mujeres siempre se acuerdan de todo lo que pasó. Allá en el 83, ¿te acordás que? Uy, Señor amado. Entonces, fíjense que, hermano, es muy importante comprender que necesitamos llegar a un buen puerto. Ese buen puerto, hermano, en estos tiempos, si nosotros caemos en la trampa, va a haber discusiones al por mayor en nuestra casa. Y por ahí caemos en la trampa, ¿verdad? Pero para eso el Espíritu Santo nos equipa, para que nos despertemos. Hermano, muchos pudieron haber caído en la trampa y ya haber sido presa de la trampa. Y la destrucción llega. Pero es importante que comprendamos que en el tiempo de Elías se restauran todas las cosas. ¿Amén? Ahora, ¿cómo se restauran? Eso es obra del Espíritu Santo. Hay personas que en el pasado le fue muy mal en su casa, en su familia, ¿no? Se destruyó la relación, bueno, pero el Señor lo está equipando, preparándolo para el futuro. Porque fíjense qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos o hemos tenido testimonios de que, bueno, se casaron una vez, la cosa le fue mal, se casaron otra vez, le fue mal, la tercera dijo: será la vencida, y fallaron otra vez? Entonces, ¿por qué? ¿Que se ensañó el mal en ellos? No. Es que el Señor espera que vos y yo le escuchemos y sigamos su dirección. Entonces, cuando el espíritu de Elías ingresa en el hogar y nosotros le escuchamos y le recibimos y le obedecemos, las cosas van a empezar a cambiar. Pero vos sabés que yo me decidí y empecé, pero todo sigue igual. ¿Y por qué sigue igual? Porque siempre lo mismo, ¿no ves que no cambia? Pero si tenemos que cambiar nosotros, no el otro. Esto es muy importante entenderlo, hermano. Esto es algo personal. Sí, la salvación es personal, pero vos tenés que aguantar a mi señora en casa o vos tenés que aguantar a mi marido en casa. No, se trata de aguantar. Se trata de comprender dónde está la punta del ovillo. ¿Viste cuando la abuela nos ponía así? Y
Claro, entonces, y deshacía el tejido, ¿no? Y tiraba, no sé si te pasaba eso con tu abuela, gloria a Dios. Había que buscar la punta del ovillo para empezar, ¿verdad? Allí a desenredar la cosa. Y la punta del ovillo para nosotros es dejar ingresar el espíritu de Elías en el hogar. Hermano, es muy importante esto. Ahora, fíjense qué importante es esto. Si nosotros dejamos entrar el espíritu de Elías al hogar, ¿qué tenemos que hacer? Porque a veces pensamos locamente que el espíritu de Elías va a venir a ponerle los puntos al otro. Y tiene que aprender. No. El espíritu de Elías viene a instruirnos a los dos. Y si hay uno que no quiere ser instruido y el otro sí, él va a seguir su obra. ¿En quién? En el que abra su corazón. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien abre su corazón a la instrucción del espíritu de Elías y el otro no? Uno se va quedando y el otro va avanzando, ¿verdad? Pero si el que va avanzando sigue mirando para atrás, nunca va a responder afirmativamente y positivamente frente a las situaciones que va a tener que vivir por el otro. Hermano, es muy importante esto. El que crece en el Señor deja que el Espíritu Santo obre. Mi abuela decía que no hay que meter la cuchara, hay que dejar que el Espíritu Santo obre. Entonces esto es muy importante. Ahora, claro, para dejar que el Espíritu Santo obre tenemos que morir primero. Y de eso se trata. Entonces, vamos a Malaquías de vuelta. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Mire, libro de Malaquías. He aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor. Opa. Mas para vosotros, versículo 2, que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, yo envío al profeta Elías. En base a lo que dice Malaquías, nosotros necesitamos que el espíritu de Elías intervenga. Entonces, bueno, podemos hacer así y decir, bueno, Señor, manda el espíritu de Elías. Cuando Él venga, esto se va a arreglar. Pero Lucas 1:17, ¿qué nos dice? No. ¿Qué dice Lucas 1:17? Vamos de vuelta. Gloria a Dios. Porque no podemos tomarnos solamente de lo que nos imparte Malaquías, diciéndonos que viene el espíritu de Elías. Dice que la función, estamos leyendo la gracia, no estamos leyendo el Antiguo Testamento ni estamos leyendo la ley. Amén. Dice que irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los desobedientes. Acá hay una clave importante. Los desobedientes a la actitud de los justos. Entonces, es muy importante que seamos tenidos por justos, ¿verdad? Porque hemos sido justificados, sí, pero después nos tenemos que comportar como justos. Entonces tenemos que tener una actitud de justo, ¿verdad? Y fíjense, ¿cuál es la actitud del justo? Si el Espíritu Santo no lo va formando, nunca la va a tener, porque somos justificados por la fe, ¿verdad? Pero luego hay todo un proceso de parte del Señor en nuestra vida que justamente tiene que ver con esto, en que podamos alcanzar la actitud del justo. El que va avanzando para alcanzar la actitud del justo necesita recibir el conocimiento de la palabra y que esa palabra explote en sus corazones, se revele en sus corazones, de tal manera que esa palabra lo haga cambiar. Porque no es con fuerza ni con espada, no. Es tremendo. El enemigo machaca,
¿Viste? Machaca, 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 y te miente, y te miente, y te miente, te miente hasta que vos te crees la mentira. Así obra el enemigo, pero Dios no. El Señor envía su Santo Espíritu, envía su palabra, te hace recostar, te hace estar en su reposo para poder hablar a tu corazón. Ahora, pero también la Biblia dice que el Señor nos llevará al desierto para hablar a nuestro corazón. Entonces, ese reposo en donde recibimos la instrucción del Espíritu Santo no es una época de bonanza solamente en nuestra vida. Hay momentos en donde las papas queman y allí el Señor va a utilizar esos momentos para hablar a nuestra vida. El tema es querer escucharlo y no que nos absorba todo lo que nos va rodeando. Hermano mío, el enemigo está ensañado en la familia, está ensañado con los creyentes, está ensañado con la iglesia de nuestro Señor, quiere ver la destrucción en la iglesia del Señor, nos quiere ver mal, nos quiere ver separados de la gracia del Señor. No le vamos a dar el gusto, hermano. Y para que esto ocurra, nosotros necesitamos entrar primeramente a alguien que nos saque la rama, a alguien que podamos ver lo que... hermano, es muy importante esto. Muy importante esto. Mira, hermano mío, gloria a Dios. A fin, ¿cuál es el fin? Preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que nosotros como pueblo tenemos que estar dispuestos. ¿A qué? A que el Espíritu Santo, cuando nos muestra algo o nos habla, decir, Señor, yo estoy descubierto delante tuyo. Yo puedo, ¿no?, caretearla por aquí, caretearla por allá, pero delante tuyo estoy descubierto. Vos conocés todo de mí y sabés qué necesita cambiar en mi vida. Y me lo vas a hacer saber. Entonces, esto es muy importante que lo comprendamos. Cuando alguien está ciego y no ve lo que tiene que cambiar, es porque tiene una rama. ¿Amén? ¿Cómo le va a sacar la basurita en el ojo al otro? No puede. Entonces, antes de meterse con la basurita, tiene que pedir ayuda que le saquen la rama. Y la rama es el Espíritu Santo el que la va a sacar. Entonces, es muy importante que este mover de Elías en los últimos tiempos ingrese a nuestros hogares primero. Porque como iglesia de Jesucristo, el Señor nos va a bendecir, nos va a instruir, nos va a preparar para muchísimas cosas. Pero primero tiene que estar en el hogar. En el hogar, en casa. Y yo no creo que sea casualidad que en estos tiempos, desde el 20 hasta ahora, el Señor nos dejó bastante en casa. ¿Y cuál será la razón? Y obviamente, para ir arreglando algunas situaciones, ¿no? Cosas que es parte de la recuperación, porque debemos recuperar nuestros hogares. Recuperar los hogares es muy importante, hermano mío. Y recuperar el hogar, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con que se recupere lo perdido, pero después se retenga. Porque si yo lo perdí porque tengo el bolsillo roto, si lo recupero y lo meto en el mismo bolsillo, ¿qué me va a pasar? Lo voy a volver a perder. Entonces, necesito que el espíritu de Elías ingrese en mi hogar, ingrese en mi corazón primeramente, y comience a ir quitándome la rama para prepararme y que yo esté bien dispuesto para poder dejar obrar ese espíritu. ¿Qué le parece si oramos en esta mañana? ¿Qué le parece si hablamos con el Señor en oración? ¿Qué le parece si nos unimos, puestos de acuerdo bajo la unción de esta palabra? Gloria a Dios. Y podamos presentar primeramente nuestro templo, presentar primeramente nuestra vida, presentar primeramente nuestro hogar. Aleluya. Él está aquí. Aleluya. Allí donde vos estás, cerrá tus ojos un instante. Gloria a Dios. Y hablemos con Él. Aleluya, gloria a Dios. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, te buscamos en esta mañana, Señor, con todo nuestro corazón. Porque estamos comprendiendo bajo la unción de tu Santo Espíritu, Señor, que es vital en estos tiempos
Que ingrese el espíritu de Elías en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Amado Señor, yo te ruego, Padre Celestial, que en este tiempo de recuperación podamos recuperar aquello que tú deseas que recuperemos. No lo que nosotros deseamos, sino lo que tú deseas, Señor. Y va a ser lo mejor para nuestra vida. Te rogamos, Señor, en estos días, que podamos ser de aquellos, Señor amado, que dejen que el espíritu de Elías descubra delante de nuestros ojos nuestros propios errores, Señor amado. Y dejemos que el error del otro, gloria a Dios, seas tú quien lo corrija. Tú vas a enderezar sendas, vas a enderezar nuestros pasos, Señor amado. Y vamos a dejar una huella muy distinta, porque estaremos tomados de tu mano en este tiempo. Estaremos tomados de tu mano poderosa, aquella que nos llevará de victoria en victoria. Yo te ruego, Señor, en esta mañana, que tú escudriñes nuestra mente y nuestro corazón. Te ruego, Señor, que habiendo recibido esta palabra en esta hora, todos, cada uno de nosotros, podamos comprender, amado Señor, el propósito que tú tienes al enviar a ese espíritu maravilloso, enviar a Elías en estos días. Amado Señor, te ruego que en esta mañana sea la unción de tu Santo Espíritu la que esté ingresando en nuestros corazones, capacitándonos de tal manera que podemos dejar obrar a ese Espíritu mayor que todos los espíritus, el Espíritu Santo del Dios Altísimo, y que demos cabida en nuestros corazones este tiempo en el cual el Señor está guiando nuestros pasos. Amado Señor, toma el dominio, toma el control de los hogares, de los matrimonios, de las relaciones entre los padres y los hijos. Te ruego, Señor, que la paz de lo alto inunde los hogares, que podamos ser familias tratadas por ti, Señor, de manera especial, y vamos a ser familias fortalecidas, y de familias fortalecidas va a dar como resultado una iglesia fortalecida. Amado Señor, yo te ruego que intervengas en el corazón de todos nosotros de manera especial. Te lo rogamos, Señor. Ingresa con poder en nuestros corazones. Abre nuestros ojos, Señor, a una realidad que a veces no vemos. Padre Santo, ayúdanos en estos tiempos. Anhelamos, bendito Señor, con todo nuestro corazón, que tú reines en nuestra vida y reines en nuestros hogares. Amado Padre Celestial, así como Noemí quería que le vaya bien a Ruth, Señor amado, te ruego, Padre Celestial, que podamos comprender esto y que frente a la unción de tu Santo Espíritu y palabras como esta, podamos recibirla con todo el corazón para que nos vaya bien. Amado Señor, dice que tu pueblo pereció por falta de conocimiento. Y creo que tu Santo Espíritu en una mañana como esta nos traslada este verdadero conocimiento, Señor, para que podamos morir ante tu presencia y dejar que tú obres de manera poderosa. Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, yo te ruego, Señor, que traigas paz a los hogares, que traigas paz a las relaciones con los hijos, que traigas restauración, Señor, en este tiempo, bendito Señor, y que nos ayudes a dejar ingresar en nuestros corazones a Elías, aquel que también tenía pasiones semejantes a las nuestras, amado Señor, pero recibió la comida que el ángel le trajo, la comida del cielo, y esa comida lo fortaleció y caminó 40 días y 40 noches fortalecido por aquella comida. Hoy estamos frente a ti, Señor, recibiendo esa comida que viene del cielo, tu bendita palabra, la cual nos fortalece y vamos a caminar por ella. Amado Señor, Elías estaba depresivo, Elías estaba angustiado, estaba afanado, mal, había caído sus brazos. Sin embargo, la comida de lo alto, esa comida que le entregó ese ángel, lo fortaleció de tal manera que siguió avanzando. Luego allí tenemos a Juan en ese espíritu
poderoso, el espíritu de aquel Elías que comió lo que debía comer. Hoy frente a ti estamos, Señor, recibiendo la comida que tú nos das, y la recibimos tu palabra con todo nuestro corazón, bendito Señor. Esa palabra que nos lleva hacia la victoria. Te ruego que sea la unción de tu Santo Espíritu que descienda ahora sobre cada uno de mis amados hermanos en esta hora, Señor. Instrúyelos, bendícelos, inúndalos de tu presencia, llénalos de tu Santo Espíritu, Señor. Fortalécelos de tal manera que levanten su cabeza, que puedan ver, puedan comprender que tú eres un Dios de nuevas oportunidades. No está todo perdido. El enemigo nos quiere ver en angustia, nos quiere ver en quebranto, quiere ver destruida nuestra familia, nuestros matrimonios, quiere ver destruida la relación con nuestros hijos. Pero el poder de Elías, en el nombre poderoso de Jesús, estará reinando en nuestros corazones. Obra poderosamente en esta hora, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí presentes, los que nos acompañan a través de esta transmisión, Señor, dejen ingresar en sus corazones tu bendita palabra de manera especial. Y que el poder de Elías, Señor amado, esté obrando en sus vidas, en sus casas, en sus matrimonios, en su relación con sus hijos. Que esa familia sea fortalecida de tal manera, amado Señor, que podamos avanzar en este peregrinaje que nos queda por delante. En un tiempo convulsionado, en un tiempo en donde la derrota es moneda corriente en los hogares, yo te ruego, Señor, que tú formes un pueblo bien dispuesto a través de la unción de tu Santo Espíritu. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana, bendigo sus hogares, bendigo ese pasado, bendigo lo que ocurrió. Y te ruego, Señor, que tú estés abriendo esa puerta para ese futuro en donde, amado Señor, tú restaurarás todas las cosas a través del espíritu de Elías. Amado Padre Celestial, te ruego ahora, te ruego que la unción del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu descienda con poder sobre tu pueblo, de tal manera que en este tiempo, aunque el enemigo se levante como río contra los hogares, contra los matrimonios, contra los padres y los hijos y los padres, si por un camino vino, en el nombre poderoso de Jesús, por 7 tendrá que huir, porque la sangre del Cordero le pone límite al enemigo en este día. La sangre del Cordero le pone límite, y la sangre de Cristo está sobre tu vida, la sangre de Cristo está sobre tu matrimonio, la sangre de Cristo está sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu futuro, porque el Señor va a preparar un futuro de gloria para todos. Amado Señor, todo está en tu mano, y dice en tu palabra que lo que está en tu mano, el enemigo no podrá arrebatarlo. Y nuestra vida está en tus manos, nuestro futuro está en tus manos, los hogares están en tus manos, nuestros hijos están en tus manos. Por lo tanto, declaramos victoria, porque lo mejor está por venir. Para aquellos que creemos, para aquellos que caminamos en justicia, aquellos que caminamos siguiendo tus pisadas, nuestros pasos se enderezarán por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias te damos. Yo declaro victoria sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada familia representada. Le guste o no le guste el enemigo de nuestra alma, mi hermano y mi hermana caminarán en victoria, bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y tú los llevarás de victoria en victoria. Gracias te damos. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por esta unción maravillosa de tu bendita palabra. ¡Aleluya! Sea la gloria, a ti sea la honra, amado Señor. Gloria a Dios.